les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, una vez más, tenemos enseñanza para poder nutrir nuestra vida espiritual, pero que también tomemos en cuenta las enseñanzas, pues para ponerlas por obra con la ayuda bendita del Señor, y de esta manera ser grandemente enriquecidos en nuestra fe, pero también en nuestra vida diaria. Y en esta ocasión vamos a estar aprendiendo las 5 etapas del matrimonio con la ayuda del Señor. A su servidora le corresponde las 2 primeras etapas del matrimonio. Y bueno, les invito que ahí en su hogar puedan ponerse de pie, ahí donde nos están viendo, se puedan poner de pie y vamos a considerar pues lo que dice la bendita palabra del Señor. Daremos lectura en Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24 con la ayuda del Señor. Posteriormente estaremos haciendo una oración. Ya lo tienen a su consideración, damos lectura. La palabra de Dios dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Oramos, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias por cada bendición que sin duda alguna a través de tu voluntad así es hecho, bendito Dios. Pero en esta hora también pedimos de tu ayuda para poder, Señor, poder enseñar, poder aprender de tu palabra, Señor eterno. Muchas gracias, porque sin duda alguna hay pueblo que necesita ser alimentada con tu palabra. Necesitamos ser alimentados con esta palabra gloriosa, ya que por medio de esta palabra aumenta nuestra fe. Y si alguien está pasando por una etapa difícil en su matrimonio, que sepa que solamente en ti está la solución, que sepa que solamente en ti están todas las cosas, pero siempre y cuando se dependa de ti, mi Dios eterno. Muchas gracias, Señor, porque tú preparas estas enseñanzas y sin duda alguna serán de bendición a aquellos matrimonios que apenas inician, aquellos que ya tienen algunos años o que están viviendo en diferentes etapas del matrimonio. Hoy tienes enseñanza para ellos, hoy tienes enseñanzas aún para nuestra vida, Señor. Muchas gracias. Para ello usa tu siervo en el momento que vaya a ocupar este lugar. Úsalo, Señor, capacítalo, que él también tenga, Señor, esa bendición de enseñar por medio de tu palabra. Y en este momento tú tomes mi vida, me uses, me capacites y de esta manera tú tomes mi vida en tus manos para poder enseñar. Sabemos que así lo harás. Te agradecemos todo en los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden ponerse cómodos, hermanos, y poder prestar atención a estas hermosas enseñanzas que tendremos en esta hermosa hora. Bueno, como se llega a decir, lo más hermoso en un noviazgo es porque hay amor, hay, qué decir, se llega a considerar de que hay jóvenes que están viviendo la etapa del noviazgo, pero llega el momento en que estos jóvenes dicen: bueno, ya no podemos estar separados del uno del otro. Y así que si estos jóvenes son cristianos, dicen: vamos a orar. Y de hecho desde antes en esa relación de noviazgo tiene que haber oración. ¿Para qué? Para que sea la voluntad de Dios. Y con el paso del tiempo estos jóvenes siguen orando, oran y siguen orando aún más. Y decía hace un momento, llega el momento en donde ellos dicen: bueno, ya no podemos estar separados el uno del otro. Así que, ¿qué procede? Viene el matrimonio. Entre ellos platican y dicen: bueno, ¿qué te parece si ya nos casamos?
La joven y el joven dice sí, con la ayuda de Dios. Y empiezan a preparar, qué decir, el día en que a la joven la van a pedir. El joven va con los padres y les dicen: papá, ¿qué creen? Ya me voy a casar. Y llevan esta noticia muy contentos, sin duda alguna. Y los padres pues tienen que apoyar a sus hijos y dicen: bueno, ahora corresponde ir a pedir a la novia. Van al hogar de esta joven, la piden y empiezan a decir: bueno, queremos que nos apoyen, porque estos muchachos ya desean tener que unir sus vidas en matrimonio. Y estos jóvenes empiezan a preparar una boda, empiezan a preparar con ilusión, con entusiasmo, pero no olvidando que ahí debe de existir la oración. Llega el momento en que es el día de la boda. Hay nervios, hay alegría, hay un entusiasmo en donde dice: gracias a Dios vamos a haber cumplido nuestros sueños como esposos. Y gracias a Dios llega este momento. Y desde ahí inicia la primera etapa del matrimonio. ¿Y cómo empieza esta primera etapa en el matrimonio y cómo se le conoce? Esta primera etapa se le conoce como la adaptación. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Qué importante es, hermanos, que quizás algunos ya están preparando este momento para dar el siguiente paso, que es el matrimonio. Qué importante es que sepan que al ya estar unidos en matrimonio, tienen que dejar a papá y a mamá en ambas partes. No puede decir: bueno, sí, nos vamos a casar, pero nos vamos a ir a vivir con mi mamá. Porque dice: la señorita dice: yo estoy tan apegada a mi mamá que siento que a mis padres no los puedo dejar. No, es un error. No puede existir una primera etapa que se llama adaptación si la señorita o el joven dicen: vamos a ir a vivir con nuestros padres. No, eso es un error tan grande que tristemente hay padres que dicen: no se preocupen, para que no vayan a sufrir, no vayan a ir a rentar a algún otro lado, vénganse a vivir con nosotros. No, eso no debe de existir. ¿Por qué? Porque así como el ser humano atraviesa por diferentes etapas durante su desarrollo, el matrimonio también tiene que experimentar diferentes etapas. Y esa etapa se va a experimentar desde el día en que esta pareja se une en matrimonio. Por eso se dice: hay 5 etapas en la cual nosotros como matrimonio tenemos que experimentar y tenemos que vivir. La primera etapa de la adaptación, se dice: te vas a adaptar a una vida nueva. Te vas a adaptar a que vas a llegar a un hogar. Ya no vas a ir a tu casa. Si es en la casa de la jovencita, ya no van a estar en su casa. Si es en la casa del joven, ya no van a estar en su casa. Ahora tienen que ser independientes a sus padres, porque así lo dice la palabra de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Los matrimonios, para tener bendición sin duda alguna en esta primera etapa de la adaptación, qué importante es tener una verdadera comunión con Dios. Debe de tenerse una verdadera comunión con Dios este matrimonio. Decimos, así como el ser humano atraviesa por esos cambios, nosotros desde el momento que decidimos dar ese paso al matrimonio, tenemos que llevar en mente en decir: ya no va a ser igual cuando era soltera o cuando era soltero. Ya no, ya va a haber cambios en diferentes aspectos, y precisamente se nos habla qué cambios vamos a tener como matrimonio. La primera es la adaptación. ¿A qué me voy a adaptar? A la vida de esposa. ¿A qué me voy a adaptar? A la vida de esposo. Pero para que esto suceda
Y no vaya a decir, bueno, pues yo pensé que en el momento que me case, todo va a ser felicidad. Sí, todo es felicidad, pero siempre y cuando se dependa de Dios. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 30, versículos 20, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y que te allegues a Él, porque Él es tu vida. Es decir, qué importante es que el matrimonio tenga esa verdadera comunión con Dios, que los dos, es decir, el esposo y la esposa, al iniciar esta primera etapa, lo importante y lo más grande y maravilloso es que amen a Jehová, su Dios, que oigan su voz, que cualquier diferencia que haya en cuanto a la adaptación, vayan ante la presencia del Señor, dice, y que te allegues a Él. Es decir, va a venir momentos en que el joven va a decir, bueno, pero cuando eras mi novia no eras así. Tienes que tomar en cuenta, joven, que hay cambios, ya no son novios, ahora ya es un matrimonio, ahora ya es una pareja que va a ir conociéndose poco a poco. Ahora es un matrimonio que van a descubrir totalmente. Siempre se ha llegado a decir que hay jóvenes que dicen, vamos a durar 5 años de novios. Otros llegan a decir, no, hay que durar más años de novios para conocernos mejor. ¿Y qué creen, hermanos? Que en la relación de un noviazgo así puedan durar 10 años, no se van a conocer en su totalidad. La realidad de las cosas es cuando ya se llega al matrimonio. Por eso se dice, la primera etapa del matrimonio es la adaptación. Ya no se van a tratar como cuando eran novios, ya no. Ya no van a decir, bueno, si en la relación del noviazgo alguien se molestaba por cosa insignificante, si era la joven, le decía al joven, pues perdóname, discúlpame, y tenían que continuar en su relación de noviazgo, o viceversa. Si la joven se equivocaba por alguna situación, ella iba y le pedía disculpas al novio. Pero ahora ya de casados va a haber diferencias. Por eso se dice tener que adaptarse. Y si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, habrá una adaptación, pero conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que en esta primera etapa se tenga una verdadera comunión con Dios, ambos como matrimonio, que siempre esté Dios ahí en su matrimonio. ¿Para qué? Para que este matrimonio esté permanente y esté feliz. No dudamos que habrá diferencias, no dudamos que habrá problemas, habrá circunstancias en donde va a decir la joven, el hermano, ahora ya el matrimonio casado, es que yo no pensé que fuera así. No, pero es que tienes que vivir tu primera etapa, que es la adaptación. Y la primera etapa es importante, jóvenes y hermanos que escuchamos esto. Es importante que en un matrimonio sean solamente los dos viviendo en un hogar. Viviendo quizás, alguien dice, bueno, pues es que no tenemos a dónde ir. Bueno, réntense un cuartito aunque sea de 4x4, alguien dijo, en donde nada más quepan ustedes, pero que sean los dos. ¿Para qué? Para que la etapa de la adaptación puedan vivirlo, puedan sobresalir a lo que venga en el matrimonio. Bendito sea Dios, porque así lo dice la palabra. No pueden estar con papá, no pueden estar con mamá, porque ahora son una sola carne. Tienen que dejar todo ello para que ustedes se eviten más adelante de muchos problemas. Bendito sea el Señor. Muchas cosas contrarias, porque a veces dicen, bueno, vamos a hacer lo que diga mamá, vamos a hacer lo que diga el suegro, la suegra. No, en esta etapa del matrimonio es la adaptación de solamente dos personas que se han casado en amor, y que ese amor debe de permanecer. ¿Y cómo va a permanecer ese amor? Dependiendo totalmente de Dios. Que lo que venga a sus vidas puedan allegarse a Él. ¿Por qué? Porque Él es
tu vida y debe de ser de la vida del esposo, debe ser de la vida del esposo también. Bendito sea el Señor. Es importante que nosotros, pues, ¿qué decir, hermanos? Tomemos en cuenta estas grandes enseñanzas, porque hay jóvenes que dicen, bueno, algunos dicen se quedan en la primera etapa, pero no es así, jóvenes, hermanos, adultos que nos escuchan, no es así. La etapa del matrimonio es algo hermoso, pero cuando dependemos de Dios, porque sin duda alguna llegamos al matrimonio con ese deseo de seguir amando al esposo, de seguir amando a la esposa. Y a veces tristemente, porque no se depende de Dios, ese amor va decayendo, va decayendo. Y recordemos que nuestro Dios todopoderoso es amor. Y si estamos en Él, habrá amor en nuestra vida para amar al esposo, para amar a la esposa y así sobresalir a esa etapa de la adaptación con la ayuda del Señor. También para vivir una buena adaptación en el matrimonio, qué importante es tener una buena comunicación. Bendito sea el Señor, aleluya. Dice la bendita palabra del Señor en Primera de San Pedro, en su capítulo 3, versículo 8, dice de la siguiente manera: y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, para también poder vencer esta primera etapa en el matrimonio, que es la de la adaptación, es tener una buena comunicación. Bendito sea Dios. Dice un mismo corazón entre el esposo y la esposa. ¿Para qué? Para tener esa buena comunicación. Dice, bueno, nos estamos adaptando. Ahí es donde entra, ¿qué te gusta? ¿Qué no me gusta? En donde dicen, bueno, es que yo a lo mejor de novios te decía que me gustaba esto, pero ahora en el matrimonio digo, no, la verdad no me gusta esto. Y es donde la joven dice, bueno, pero entonces, ¿por qué me decías que te gustaba? Bueno, pero es ahora en el tiempo de la adaptación. Y si dice, bueno, es que a mí no me gusta esto, dice la esposa. Bueno, ya caemos en la razón, ni a ti te gusta esto, ni a mí me gusta esto. Vamos a poner, ahí es donde dice, como matrimonio también tiene que tener lugar a la empatía, que es decir, ponerse en lugar del otro. Yo me voy a poner ahora en el lugar de mi esposo y ahora el esposo se va a poner en el lugar de la esposa. Tenemos que practicar la empatía, en donde dice, bueno, no nos gusta eso, pero por eso es importante, dice, tener una buena comunicación. ¿Para qué? Para poder vivir esta primera etapa de la adaptación. Y aún nos faltaría tiempo para estar diciendo, bueno, la adaptación, hermanos, la adaptación como matrimonios, en donde dice, ay, Dios mío, ¿quién me dijo que bien yo hubiese hecho caso cuando me decía no te cases? Ya estás preparada, ya estás preparado, pero el amor que sentían ambos decían, no, pues ya eso, todos esos consejos no los miraron, todos esos consejos no los tomaron, pero ahora que están dentro del matrimonio dicen, ay, si hubiese escuchado esto, ay, si hubiese puesto atención en esto, otra cosa sería. Pero aquí lo importante, hermanos y jóvenes que nos escuchan, es tener la verdadera comunión con Dios. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame para que mi matrimonio sea una bendición, que en mi matrimonio no se apague el amor. Va a haber diferencias en esa primera etapa del matrimonio, pero que no sea obstáculo para que ustedes se sigan amando, para que sigamos amando a nuestro esposo, a la esposa. Por eso, hermanos, es importante depender de Dios, tener una buena comunicación entre ambos. No decir, bueno, es que esto no me gusta, pero para que no se enoje, no se lo digo. Bueno, esto no me agrada, pero para que no se enoje, no se lo digo. No, no, hermanos, es importante hablar en el momento. Quizás en el momento alguien ya se enojó, bueno, dejen que pase el enojo. Va a pasar el enojo, van a irse a descansar ya por la noche. Bueno, ahí oren a Dios antes de acostarse. Señor, gracias por este día, dar gracias a Dios y decir, Señor, tengo que arreglar este problema que tuvimos en este tiempo.
Ahora ustedes van a hablar, por eso dice tener una buena comunicación en el matrimonio. Qué importante es, hermanos, de verdad tener una buena comunicación en el matrimonio. Practicar la empatía, ponerme en lugar de mi esposo y el esposo ponerse en el lugar de la esposa. Dice la palabra de Dios en donde dimos lectura, y finalmente sé todos de un mismo corazón, es decir, estar unidos en Dios. Estar unidos en Cristo para que haya esa buena comunicación, y esto se va a lograr si nosotros dependemos de Dios, y es una primera etapa en el matrimonio. La primera etapa, que es la adaptación. Vamos a continuar con la segunda etapa. Dice que esta segunda etapa se le conoce como el amor realista, que va de los 3 años hasta los 10 años. Y esta segunda etapa se le conoce como establecimiento y llegada de los hijos. Bendito sea Dios. Vamos a considerar la palabra de Dios en Proverbios en su capítulo 5. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 5 en su versículo 19. Con la ayuda bendita del Señor, vamos a considerar solamente la parte última, en donde dice, y en su amor recréate siempre. Dice que la segunda etapa ya es el establecimiento y llegada de los hijos, en donde ya pasaron la primera etapa. Y damos gracias a Dios por los que ya han pasado la primera etapa. Y yo creo que al estar ahí en su hogar, escuchando estas enseñanzas, pueden dar gloria a Dios, porque no es nada fácil. Una cosa es que oigamos las enseñanzas, pero otra cosa es cuando hemos ya pasado esa primera etapa en el matrimonio, y de verdad que es algo que decimos, Dios mío, hasta este momento nos has ayudado. La segunda etapa dice cuando ya es el establecimiento y llegada de los hijos. Es decir, ya saben lo que el esposo le gusta y lo que la esposa no le gusta. Ya están un poco establecidos, se puede decir. Bueno, ahí inicia en donde dice, bueno, ya llegaron los hijos. Gracias a Dios, porque dicen que los hijos, hermanos, y es una verdad, nuestros hijos es el fruto del amor que hubo en ese matrimonio y que debe de haber en ese matrimonio, con la ayuda del Señor. Algunos dicen, bueno, se desbordó tanto el amor que tienen hasta 10, hasta 15 hijos, porque hubo mucho amor, se desbordó el amor totalmente, gracias a Dios. Pero dice, bueno, el establecimiento y la llegada de los hijos, bendito sea su nombre. Dice, y en su amor recréate siempre. Es decir, que no porque la hermana diga, bueno, pues es que ya tengo hijos, ya a mi esposo lo voy a hacer a un lado, ya no lo voy a atender, ya mi esposo llega del trabajo y le dice, espérate, ahorita están mis hijos primero. No, como mujeres sabias, como dice la palabra del Señor, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque el varón, su esposo, aunque diga, bueno, sí, gracias a Dios tenemos nuestros hijos, pero siempre va a llegar un momento en que el esposo va a querer estar con la esposa. Y por eso es importante que como mujeres tomemos esto para nuestra vida, en decir, bueno, tenemos que estar dispuestas en todo momento para atender al esposo, ¿para qué decir, hermanas? No vaya a decir, bueno, pues ya no estamos en la etapa del noviazgo. No, en todo tiempo su esposo va a tener que ser su novio, que ser su esposo, que decir, aún ese amigo que necesitamos en el esposo lo podemos encontrar. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, y en su amor recréate siempre. Es decir, el amor de Dios es en todo tiempo, en todo momento. Y si nosotros tenemos el amor de Dios, siempre vamos a tener ese amor para el esposo. Bendito sea el Señor. También dice que la segunda etapa, dice el enamoramiento. Muchos llegan a decir, ya pasó. Y yo creo que no es así, porque los varones, si aman a su esposa, en todo momento la van a estar enamorando, así como cuando fueron novios. ¿Qué decir? Van a decir, bueno, pues ya tenemos a nuestros hijos y ya ahí terminó todo. No,
Quizás el hermano viene del campo, un ejemplo, algún hermano viene del campo, viene de trabajar y ve ahí una flor en el campo. Dice, ay, esta flor la voy a cortar y se la voy a llevar a mi esposa. No debe determinar esa etapa del enamoramiento, no. Va a llegar usted y le da esa flor a la esposa y ahora la esposa le va a decir, ¿y ahora? Dice, es que esta flor la pasé a cortar ahí en el campo, venía pensando en ti, al verla la corté y te la traje. Qué bonito, qué bendición. Es una etapa en donde también, hermanos, no debe determinar el enamoramiento. La esposa, a lo mejor la esposa está tan dedicada al hogar que dice, ay, Dios mío, pues bueno, ¿cómo puedo enamorar a mi esposo? Ah, bueno, como ya pasó la primera etapa de la adaptación, en donde dice, sé lo que le gusta y sé lo que no le gusta, ¿qué decir? Le puede preparar. Si al esposo le gusta un mole, bueno, pues yo no sé hacer mole, pero voy a tratar de hacer el mole. Cuando llegue mi esposo, lo voy a recibir con un platillo de mole. Y ahí le va a mostrar que usted está pensando en él, que durante el día pensó en él. ¿Y qué decir, hermanas? Pues sin duda alguna, por la noche también siga pensando en su esposo. Bendito sea el nombre del Señor. También dice que en la segunda etapa del establecimiento y llegada de los hijos, se da cuenta de la realidad. Es donde se puede decir, se abren los ojos a la realidad del matrimonio, en donde dice, mi esposo ronca mucho, mi esposo tiene un humor insoportable todas las mañanas. Y la esposa dice, bueno, mi esposo está lleno de defectos. Pero hermanas, ¿qué creen? Y hermanos, todas, el esposo y la esposa dice, es de esperar, es un ser humano más con defectos. Sí, todos tenemos defectos, tanto como el esposo y la esposa, pero también se tiene virtudes. Y lo importante aquí es sacar las virtudes del esposo, resaltar las virtudes de la esposa. ¿Para qué? Para que podamos aceptarnos ambos. Al aceptarnos ambos, nos vamos a respetar tal cual. Nos vamos a respetar tal cual somos. Y una base del matrimonio que es muy importante es tener ese amor, aceptarnos tal cual somos. Tenemos defectos, pero sí también tenemos virtudes, en la cual el esposo es importante que resalte estas virtudes. Es la segunda etapa, el establecimiento y llegada de los hijos. También es ahí donde el varón dice, él confía ¿en quién? En la esposa. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 31, versículo 11. Dice que el corazón de su marido está en ella, ¿qué? Confiado. Es decir, como ya está ese establecimiento, el esposo se va a trabajar, pero sabe que en el hogar se queda una esposa responsable, que dice, mi esposa se queda al cuidado de nuestros hijos. No creo que el varón se vaya y diga, bueno, pues ya me voy y dejé a mi esposa durmiendo. Ya son a las 9 de la mañana y todavía está durmiendo. Pobrecita, hay que No, él dice, ya mi esposa ya me preparó el lunch, ya me preparó lo que tengo que llevar al trabajo. Ahora yo me quedo confiado en que ella se queda. Va a empezar a recoger, va a empezar a atender a mis hijos, les va a dar de desayunar. Un buen desayuno, un desayuno en el cual sea nutritivo para el organismo de sus hijos. No creo que la hermana diga, bueno, pues ya mi esposo se fue, le voy a dar un yogur, les voy a dar cereal, les voy a dar esto, cosa que no nutran. No, el esposo dice, por eso dice la palabra, el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Por qué? Porque ya hay un establecimiento en el matrimonio y sabe que si el hermano se va a trabajar, la esposa se queda a atender a sus hijos. En el caso, en la etapa que estamos viviendo, bueno, se va, dice, mi esposa se va a apurar porque va a llegar la hora en que los hijos se tienen que conectar a las clases virtuales que están teniendo. Una vez de que ya terminen las clases, ahora sí van con la tarea. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad de una mujer casada, de una madre. Y tantas cosas que podemos decir, hermanos, en cuanto al matrimonio.
de lo que se dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Hermanas, valoremos la confianza que el esposo pone en nosotras como esposas, que tomemos la parte que nos corresponde. ¿Qué decir? Al irse el esposo, dice, el hogar, la esposa se va a quedar a asear. El esposo está confiado que la esposa en su hogar, dice, todo va a estar en orden. Cuando él llegue, vas a ver que la esposa ya tiene su platillo preparado. Ya la casa tiene que estar bien aseadita, sus niños bien aseaditos si son pequeños. Cuando son pequeños, ¿cuánto necesitan del cuidado de nosotros como madres? ¿Cuánto necesitan? Y el esposo se va, dice, no, cuando llegue ya mis hijos van a estar bien bañaditos, bien aseaditos, bien alimentaditos. ¿Por qué? Porque esa es la confianza que ya hay, porque sin duda alguna ya está ese establecimiento en el matrimonio. Y podemos seguir enumerando, hermanas y hermanos, grandes cosas que es el establecimiento del matrimonio, pero el tiempo no nos alcanza. Pero en estas dos primeras etapas, que es la adaptación y establecimiento y llegada de los hijos, hermanos, cuán importante es pedirle al Señor que nos siga ayudando. Algunos están pasando la primera etapa, algunos están pasando la segunda, pero es importante depender de Dios, hermanos. Yo les invito en el nombre de Jesús que pongamos a Jesucristo nuestro Salvador, a nuestro Dios Todopoderoso en primer lugar, para poder seguir adelante en nuestro matrimonio. No es fácil, pero tampoco es imposible cuando dependemos de Dios. Así que ánimo, hermanos, a depender totalmente de Dios, a poner nuestra vida en las manos preciosas de nuestro Salvador, y el Señor nos ayude para seguir adelante como matrimonio. Dios les bendiga y esperamos que sean de bendición estas enseñanzas. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con estas hermosas enseñanzas, las 5 etapas del matrimonio. Mi esposa Raquel Salinas Hernández tuvo la bendición de presentarles a ustedes las 2 primeras etapas. Un servidor, Francisco Medel, les voy a presentar la tercera etapa, que lleva por nombre la etapa de la transformación o renovación. Esta etapa se da en el matrimonio entre los 10 y 20 años de casados. Creo que en esta etapa, es una etapa en donde ya las cosas son diferentes, donde todo ya va tomando su normalidad, donde las cosas se van a acomodar muy bien, claro, con la ayuda de Dios. Y quiero empezar esta enseñanza leyendo la palabra de Dios, la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. En un principio, la creación, todas las cosas que compone lo que es la creación, estaba todo desubicado, todo en desorden, pero el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios estuvo presente para poner todo en su lugar, para ordenar las cosas. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Separó la luz de las tinieblas. ¿Sí? Al día
a la luz le llamó día, a la oscuridad le llamó noche. Y así sucesivamente empezó el proceso de un reacomodo, de una transformación, de una renovación, todo poniéndolo nuestro Dios en su lugar. Así exactamente es el matrimonio en esta tercera etapa, como ya dije a ustedes, la etapa de la transformación. Es ahí donde el matrimonio tiene que ir acomodando las cosas, tiene que ir ordenando las cosas. Todo debe de estar en su respectivo lugar. En esta etapa ya existe más tranquilidad, donde hay más firmeza. En cuanto a responsabilidades y en cuanto a compromisos, bueno, ya existe más estabilidad, como dije a ustedes, más tranquilidad. Las cosas ya se toman con calma, ¿sí? En el caso de los hijos ya han crecido. Algunos están en la etapa de la pubertad, otros ya son jóvenes, ya no son tan demandantes, pero como quiera que sea, es una etapa en donde se requiere ponerle mucha atención, estimados hermanos, matrimonios que están cursando esta tercera etapa, aunque ya hay más tranquilidad, ya las responsabilidades se toman con más seriedad, los hijos ya crecieron. Es una etapa en donde se le debe de poner mucha atención. Aquí existe algo con lo que hay que lidiar. Y bueno, ¿cómo podré compararle a ustedes esta etapa del matrimonio? Esta etapa, la transformación. Mire, busqué un ejemplo sencillo, pero claro. Miren, el ejemplo de un par de zapatos nuevos. Muy independiente a la calidad de zapatos que sean, al ponérselo por primera vez, lo van a lastimar porque no se han amoldado a su pie, son nuevos. Tiene que empezarle a dar el uso, tiene que aprender a caminar con ellos, aunque los primeros días le van a incomodar, es probable que hasta lo lastimen, pero al paso de los días, al paso de las semanas, esos zapatos se van a ir moldeando a sus pies, de tal modo que con ellos va a subir y bajar, va a ir y venir, a tal grado que va a llegar el momento en que esos zapatos ya no le van a lastimar, ya no van a ser incómodos para usted. Ya con más facilidad, con mayor facilidad, su pie va a entrar en el zapato sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Usted ya se va a sentir cómodo, tranquilo, feliz con esos zapatos. ¿Por qué? Porque ya se adaptó a ellos, ya se acostumbró a ellos. Por lo tanto, a eso se le llama comodidad, confort. A eso se le llama que ya no hay de qué preocuparse. Pero
si nos damos cuenta, esos zapatos ya no van a brillar. Esos zapatos ya no son nuevos. Van a estar arrugados, se van a ver deteriorados, pero al fin y al cabo van a ser los zapatos cómodos para sus pies. Así es el matrimonio, estimados hermanos, en esta tercera etapa de la transformación. ¿Sí? Ya en esta etapa, ustedes como matrimonio, como esposos, ya se han adaptado, ya se conocen, ya saben qué les gusta o qué no les gusta. ¿Sí? Ya la esposa va a tener la precaución de evitar todas aquellas cosas que en un principio causaron problemas por actitudes del esposo. En esta etapa ya no, porque ya la esposa conoce muy bien al esposo. Ya en esta etapa de, pues ya de los 10 y 20 años de casados, no, pues ya llevan una vida de mucho conocimiento. Se conocen muy bien uno al otro, ¿sí? Ya tan solo con la mirada, ¿sí? Si el esposo está actuando de una forma que no le gusta a la esposa ya sabrá cómo evitar esa actitud, cómo evitar ese problema. ¿Por qué? Porque ya lo conoce. Ella tendrá que ser prudente y tendrá que evitar todos los problemas que pudiera ocasionar. Lo mismo con el esposo. Ya conoce bien a la esposa, ya conoce qué le gusta, qué no le gusta. Por lo tanto, él va a ser prudente en evitar todo aquello que pudiera causarle daño a su esposa. De tal modo, estimados hermanos, que en esta etapa de la transformación debemos solicitar la ayuda de Dios, que el Espíritu de Dios, que la presencia de Dios esté en el matrimonio, para que todo conforme a la voluntad de Dios y claro, nuestra participación como esposos, vayamos todo acomodándolo, renovándolo, todo poniéndolo en su lugar, ya ordenando las cosas. Ya creo que es una etapa en donde las cosas se ven de otra perspectiva. Amados hermanos, con la ayuda de Dios vamos a pasar, vamos a tener triunfo, vamos a tener la bendición de Dios para pues superar esta tercera etapa. Muy bien, hermanos, pasamos a la cuarta etapa del matrimonio. Esta cuarta etapa se le conoce con el nombre de estabilización y nido vacío. Esta etapa del matrimonio está alrededor entre los 20 y 35 años de casados. Como pudieron escuchar, es una etapa prolongada, un poco larga, ¿sí? De 20 a los 35 años matrimonial. En la edad de los esposos, pues se puede mencionar entre la edad de los 35 a 45 años de edad, o 45 y también 55 años de edad en los cónyuges. Es la cuarta etapa que se le conoce como estabilización y nido vacío. Para esta cuarta etapa quiero leer con la ayuda del Señor un texto de la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 13, versículos 4
al 8, con la ayuda del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8, con la ayuda del Señor. Dice de la siguiente manera. Alabado sea el Señor. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. La caridad es una palabra, es un término que en otra versión se refiere al amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha, etc. Bien, quise leer este versículo del amor porque en esta cuarta etapa es precisamente donde ya existe una madurez muy especial en el matrimonio. Quien libró la primera etapa, la segunda etapa y la tercera y está viviendo la cuarta etapa, no, pues gloria a Dios, se puede decir, es un matrimonio que ha alcanzado cierta madurez ya. Es una etapa de estabilización. Ya están estabilizados. Ya es una etapa donde pues los problemas van a ser menos frecuentes. Las complicaciones en el matrimonio ya se van a dar muy poco. Con la ayuda del Señor se ha llegado ya a una etapa madura, estable, ya completa, se puede decir, una vida plena en el matrimonio. En esta etapa, pues ya existe el respeto, existe ya la sinceridad, existe el amor mutuo, ¿sí? En esta etapa debemos experimentar el amor maduro, el amor duradero. Esta etapa no tiene que ver con sentimientos de romanticismo, ya no, es amor maduro, es un amor que piensa en el ser amado antes que en la complacencia de uno mismo. Ya no voy a buscar mi propia complacencia, voy a buscar la complacencia de mi esposa, a la inversa, la esposa del esposo. El amor es una decisión, en esta etapa ya es un amor de decisión, de pensar en lo correcto, hacer lo correcto y decir lo correcto. Estimados hermanos, en esta etapa de la estabilización, voy a compartir con ustedes, al menos debe de haber 7 características del amor maduro, de un amor estable. La primera característica es: el amor maduro es tierno. Es decir, todo matrimonio necesita ternura, debe de ser apacible, ya no juzga uno al otro, ya se tiene el cuidado con los sentimientos de cada uno, se evita avergonzar a nuestro cónyuge. La segunda característica es: el amor maduro es responsable. Ya ambos mutuamente son responsables, ya se respetan uno al otro, ¿sí? Se tratan con gratitud, cumplen con un deber más formal para llevar un buen matrimonio. Característica número 3, el amor maduro es que todo lo acepta.
La única manera de llegar a la etapa de estabilización es reconocer y aceptar nuestras diferencias. Ya nuestras diferencias ya no nos molestan, ya no nos lastiman. En esta etapa el matrimonio ya aceptan sus diferencias uno al otro. Debemos tomar en cuenta que nunca seremos iguales y eso es bueno. Dios creó a cada cónyuge singularmente. Sabemos que tenemos distintas personalidades y temperamentos y diferentes faltas y todavía encontramos pues la manera de aceptarnos unos al otro. La característica número 4, el amor maduro es seguro. En esta etapa ya el amor maduro pues ofrece la seguridad, ya no hay titubeos, ya el matrimonio no se tambalea tan fácil, existe una seguridad de ambos, ¿sí? Con la ayuda de Dios, los esposos deben sentir que ambos seguirán fieles, aun si pierden el empleo, la salud, o no pueden lograr sus propósitos. Ya no habrá problemas, ellos lo aceptarán, estarán seguros de que con la ayuda de Dios todo estará bien. En las épocas de dificultad, los hijos deben de tomar en cuenta que, bueno, ya el matrimonio, los padres tienen una estabilidad muy firme. Por lo tanto, creo que es una bendición. La característica número 5, el amor maduro es veraz y sincero. Ya no hay mentiras, ya en esa etapa ya hay sinceridad, ¿sí? Y debe de haber sinceridad uno al otro con la ayuda del Señor. Ya no se andan ocultando las cosas, ya no se esconden uno al otro, ya existe esa madurez con la ayuda del Señor y así debe de ser. La característica número 6, el amor maduro es humilde. Ya en esta etapa ya no existe la prepotencia del uno al otro, la superioridad, ya existe la humildad, la mansedumbre. Ya el esposo toma las cosas de una mejor manera con la ayuda de Dios, igualmente la esposa. La característica número 7, el amor maduro está dispuesto a crecer. Mis hermanos, el matrimonio en esta etapa debe de estar consciente que debe permanecer y crecer con la ayuda del Señor. No se debe de pensar en el divorcio por ninguna causa, por ningún motivo. Ya no se debe de pensar en el divorcio. Se debe de pensar en crecer, en continuar adelante, luchando por la vida, preparándose para cuando los hijos salgan del hogar. Es lo que se le llama nido vacío. Sí, ya cuando los hijos pues tienen que hacer su vida, se casan, sí, entonces ya el matrimonio en esta etapa quedará solo, pero pues ya piensan en esa característica de crecer, de permanecer unidos con la ayuda del Señor. Muy bien, hermanos, en esto se describe la cuarta etapa que se le llama estabilización y nido vacío. Vamos con la última etapa que lleva por nombre envejecer juntos o amor duradero. Es la etapa, Dios mío, en que todo matrimonio quisiéramos llegar, ¿sí? Ya cuando, Dios mío, ya estamos solos, ¿sí? Esta etapa de envejecer juntos data de los 35 años en adelante. Ya donde pues ya están maduros ambos, ya su vida física pues ya no es aquella misma vida, aquella fortaleza, aquel vigor. Ya no existe esa fortaleza, ya existe cansancio, ya el deterioro del cuerpo, los pies duelen, las rodillas se cansan, la vista ya no es muy clara. Dios mío, es una etapa en donde ahora tenemos que ver
Ahora tenemos que procurar, mis hermanos, luchar por nosotros, luchar por nuestro matrimonio, ¿sí? Ya el centro de atención ya no van a ser los hijos. Es cierto que pues esporádicamente se visitarán los hijos, esporádicamente se va a intervenir en los problemas de ellos, pero ya no igual. Es una etapa en donde ya hay que procurar el bienestar de uno mismo como matrimonio, el bienestar de mi esposa, de mi vida como esposo. Dios mío, es una etapa en donde pues ya se ha envejecido, ¿sí? ¿Qué decir una edad de 45, 50, 60 años de edad? Comúnmente a esta edad el esposo, la esposa busca refugio ¿en quién? En los hijos. Hay semanas que se la pasa con la hija, otra etapa que se la pasa con el hijo, con la otra hija, con el otro hijo. Ya, Dios mío, es una etapa en donde se requiere ya la ayuda, el cuidado, la atención de segundas personas. Pero mis hermanos, yo quiero, mis hermanos, que como matrimonios, cuando lleguemos a esa etapa, o los matrimonios que ya están viviendo esta etapa, que ya tienen su edad avanzada, no se preocupen, mis hermanos, dependan de Dios, busquen refugio en Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, y nos da un mensaje muy bonito con respecto a esta etapa. Josué capítulo 14, versículos 6, 10 y 11. El versículo 6 dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí yo soy de día de 85 años, pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar. Vean ustedes, mis hermanos, la actitud de esta persona, de este hombre. Así debemos tomar la actitud cuando lleguemos a esta etapa del matrimonio, ya cansados, ya envejecidos. No se pongan tristes, no debemos ponernos tristes cuando lleguemos a esta edad. No debemos de sentirnos frustrados ni acomplejados, sino tomar la actitud de Caleb. Cuando él fue a supervisar la tierra, tenía 40 años, ¿sí? Pero pasó el tiempo y ministró, él caminó con Dios otros 45 años. Cuando llegó a la edad de 85 años, él dijo: la fuerza que cuando tenía 40 años, hoy la poseo, hoy la tengo. Así que yo puedo entrar y salir. Tenía aspiraciones, tenía objetivos. No se frustró, no se encerró, ¿sí? No cayó en depresión, sino que él tuvo una buena perspectiva de luchar en la vida, de seguir adelante. Mis hermanos, en el matrimonio tenemos que luchar, tenemos que tener objetivos,
con la ayuda del Señor. También en el Salmo 92, versículos 12 al 14, nos dice de la siguiente manera: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Nos damos cuenta, mis hermanos, que aún en la vejez se puede fructificar, se puede hacer algo. El matrimonio en esa etapa puede ser de bendición, puede ayudar, puede apoyar, puede tener sueños todavía, puede alcanzar objetivos, puede alcanzar metas, mis hermanos, con la ayuda del Señor. Pero todo va a depender cuánto amamos a Dios, cuánto busquemos a Dios. ¿Sí? En la palabra de Dios encontramos que todos los líderes de mayor edad alcanzaron muchos triunfos. Moisés, por ejemplo, Moisés fue llamado a ministrar, fue llamado a liderar en una edad avanzada, en una edad madura. Abraham, lo mismo, en su avanzada edad, lograron cosas, lideraron, fueron buenos líderes, fueron buenos guías. ¿Sí? Por lo tanto, en la vejez se tiene mayor experiencia y se puede alcanzar mayor bendición. Mis hermanos, estas son las 5 etapas que pasa el matrimonio. Dios les bendiga, mis hermanos, deseándoles que la bendición de Dios sea sobre ustedes, sea sobre cada matrimonio, y que pues la gracia del Señor siempre esté sobre nosotros. Demos gracias a Dios y termino haciendo una oración. Oramos a Dios. Poderoso Dios y Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad y la bendición de escuchar estas enseñanzas. 5 etapas del matrimonio. Amado Dios, permite que cada matrimonio, Dios mío, desde el inicio pueda vivir, pueda superar las 4 etapas hasta el día en que tú nos llames a cuentas. Poderoso Dios, que aún ya envejecidos, cuando, Señor, se llega a una edad madura, a una edad avanzada, el matrimonio pueda continuar, pueda prevalecer, pueda persistir con la ayuda de Dios. Amado Dios, bendice a todos los matrimonios, extiende tu mano, Señor, reprende, destruye toda obra del diablo, y que la gracia tuya, el poder tuyo, Señor mío, sea sobre todos los matrimonios del mundo. Quienes no te conocen, quienes no son salvos, sálvalos. Quienes somos cristianos, ayúdanos a depender de ti. Gracias por oírnos, gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro glorioso Salvador. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.